Buenos días, nos encontramos como todos los miércoles de 12 a 1 en el programa de Arte y Cultura. Arte y Cultura de Multicanal. Y bueno, cada programa tiene algo de novedoso, tiene algo que realmente el espectador cuando lo oiga va a ver que es un programa diferente dentro de que estamos metidos dentro del mundo del arte y la cultura, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a dos protagonistas, sobre todo José Luis Ramón, que es el que escribe el libro Tauromaquia de los Sentidos, y su ilustrador, nada más y nada menos que Vicente Arnás. Bueno, bienvenidos al programa los dos. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Buenos días. Decir un poco que dentro de cada uno de su profesión, José Luis es periodista y Vicente Arnás es pintor e ilustrador. Sí es verdad que tienen un hilo comunicador los dos, y los dos son amantes y tienen pasión por el tema taurino, por la tauromaquia. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar también del libro, La tauromaquia de los sentidos, que ha escrito y que realmente, según me dices, ya está agotado en las librerías. Bueno, pero es importante porque lo que dice es un mundo, cómo lo ha vivido José Luis y cómo lo transmite para que todos ustedes lo oigan. Bueno, hablar un poco en mi programa de cómo es un poco el mundo taurino, el mundo de la tauromaquia. No viene de ahora, viene de hace mucho tiempo. Vamos a hacer un pequeño comentario. Tenemos artistas que se dedican buena parte de su obra pictórica a plasmar el arte taurino en todas sus suertes, tanto con la muleta, con el capote, con el estoque. El color de la fiesta nacional ha sido siempre un atractivo para artistas que ven en la corrida animación, drama y euforia. Bueno, decir también que pintores como Francisco de Goya, Carnicero, Picasso nos han dejado largas series de estampas taurinas que se encuentran en los museos. La calcografía nacional tiene realmente la tauromaquia completa y las planchas donde Goya fue director y que dejó grabadas para la posteridad. Es una suerte haber contado con Goya, tan amante de los toros, y ahí queda su huella. Los coleccionistas y museos tienen interés por tener obra taurina de Vicente Arnaz, una versión muy especial cuando pinta escenas y suertes de las corridas. Esto lo lleva muy bien con su pincel y lo transmite, ¿no? Son muchos los pintores que con el tema de la tauromaquia todos atentos a pintar la fiesta. Contamos con gente como Miquel Barceló, como Eder Manet, como Botero, como Eduardo Arroyo, como Zuloaga, como Vázquez Díaz, entre otros, ¿no? El filósofo José Ortega y Gasset explicaba que era imposible estudiar la historia de España sin considerar la corrida de toros. Vale citar las palabras de Federico García Lorca cuando manifestaba su abierto apoyo y gusto por la tauromaquia. El toreo es probablemente la riqueza poética y vital de España. Antonio Machado deja muy claro su postura con la obra de Juan Mairena sobre el toro: con el toro no se juega. Y luego el académico José Luis de Cosío realizaba un paralelismo entre las corridas de toros y la historia de España. Ambas cosas coincidían y tuvo mucho éxito, ¿no? Entre los escritores vivos se encuentra el peruano Mario Vargas Llosa, con un firme defensor del arte del toro, del toreo y del tauromaquia. Y también tenemos con nosotros a otro que realmente sabe decir las cosas, las sabe contar muy bien, que es José Luis Ramón, con su libro Tauromaquia de los Sentidos. Sabe poner 5 sentidos al mundo taurino, dándole fuerza al mundo del toro y a los personajes que le rodean. Y esa es un poco la historia del libro que él ha escrito, ¿no? Y que hoy vamos a hablar con él y que tenemos la suerte de tenerlo con nosotros. Buenos días, José Luis. Muy buenos días. Te hace muchas preguntas. Bueno, yo estoy un poco abrumado. Ponerme en la misma lista de los artistas y escritores que has nombrado me abruma un poco, pero muchas gracias. Bueno, pero quien te conoce sabe que tienes muy buena pluma para escribir. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo empezaste en el mundo taurino? Bueno, empecé sin darme cuenta porque mi padre fue banderillero toda su vida. Entonces, mi familia, como la de Vicente, pues es una familia taurina en la que yo me crié entre los trajes de luces de mi padre, sus viajes, sus historias, sus anécdotas, sus esperanzas, viajando con él también en ocasiones, yendo a los toros. Y entonces, pues cuando te quieres dar cuenta, tienes 6 años y estás toreando con una muletita que te ha hecho. Y tienes 11 y estás toreando una becerrita. Y tienes 15 y estás vistiéndote de luces por primera vez para torear un novillo. Entonces, es un proceso en el que no te das cuenta, en el que nunca tomas una decisión, sino que maravillosamente te viene una cosa detrás de otra. Muy bien. ¿Cómo fueron tus comienzos en el toreo?
si fue antes del periodismo o las dos cosas a la vez. No, no fueron las dos cosas a la vez. Los comienzos en el toreo es como te he contado muy resumidamente, ¿no? Lo que pasa que yo nunca dejé de estudiar y cuando me tocó ir a la universidad, pues decidí hacer periodismo. Mi hermano ya estaba haciendo periodismo, mi hermano que también había sido novillero, que había toreado bastante menos que yo, pero también había toreado, igual que un par de tíos míos. Somos en ese sentido una modestísima, pero una dinastía taurina, ¿no? Con por lo menos 5 o 6 toreros modestos, pero 5 o 6. Entonces, cuando cumplí los años y me tocaba ir a la universidad, yo siempre había tenido muy claro que yo quería estudiar, que quería ser universitario, que quería seguir los pasos de mi hermano, y él, que estaba haciendo periodismo, ya estaba trabajando, estaba haciendo entonces algunas pequeñas colaboraciones, o no tan pequeñas, algunas colaboraciones en El Ruedo, en El Ya, en el Diario 16, taurinas y no taurinas. Luego ya su carrera periodística discurrió por otros y muy brillantes ámbitos, pues empecé a hacer periodismo. Al principio no con la idea de ser periodista, porque yo quería ser torero, pero bueno, iba haciéndolo. Lo que ocurrió es que cuando ya llegué a segundo y toreé una novillada picada en la Plaza de Madrid, entre otros sitios, pues es como si fuese yo siempre me lo he sentido como si fuese una balanza, ¿no? Que tienes dos cosas que al principio una pesa mucho y la otra pesa muy poco, y poco a poco se van equilibrando hasta que la que tenía menos importancia en tu vida pues pasa a tener más importancia y la otra se va desvaneciendo. Nunca se desvanece del todo, porque al haber sido durante toda mi trayectoria profesional de periodista taurino en diversos medios de televisión, de radio, en periódicos, en revistas, hasta llegar finalmente a dirigir la revista 6 Toros 6 y trabajar en ella durante 25 años, pues claro, nunca abandonas el toreo, ¿no? Porque eres periodista taurino. Pero ese fue el proceso. Bueno, muy bien, muy bien. En tu vida, ¿cómo compaginas el periodismo, el toreo, el trabajar para ganarte la vida? ¿Fueron por separado? ¿Fueron juntos? ¿Cómo lo inicias? Bueno, como te he dicho, fueron por separado. Eh, Mientras era torero y era estudiante de periodismo. Y luego llegó un invierno, en concreto el del año 82-83, y una primavera, que me llamaron un grupo de amigos, entre otros el hermano de Vicente, Federico Arnás, que se habían enterado que además de novillero, pues estudiaba periodismo. Uno de ellos me había entrevistado para el programa el programa que entregan en la Plaza de Toros a los aficionados, ¿no? Con la información del día. Federico también había hecho un reportaje de una becerrada que yo había toreado en la Plaza de Madrid con la Escuela Taurina. Es decir, nos conocíamos, o mejor, me conocían, ¿no? Y me llamaron que, bueno, mientras toreas o no toreas, si te apetece, si quieres ir aprendiendo, vente a la radio. Entonces era Radio Cadena Española, primero La Voz de Madrid, luego Radio Cadena Española. Vente a la radio si quieres ir aprendiendo y cuando tengas que torear, pues te vas a torear. Yo en aquellos momentos seguía entrenando. Lo que sí que es verdad es que ya toreaba muy poco, hasta que me quise dar cuenta, sin tomar nunca esa decisión, había dejado de ser torero y había empezado a ser periodista. Vamos, que nadie te ha regalado nada, te lo has currado. Ya has dedicado muchas horas a tu trayectoria. Bueno, pues te agradezco que lo veas así porque realmente es verdad. Ni cuando torero me regalaron nada, nunca tuve padrinos, nunca tuve quien pusiera dinero para que yo torease ni nada por el estilo, sino que todo fue a fuerza de luchar y de intentarlo. Siempre hay amigos que te ayudan, pero eso es distinto, ¿no? Y luego, pues como periodista exactamente igual, claro, trabajando durante casi 40 años. No tantos, pero casi. Bueno, ya te decides a escribir el libro Tauromaquia de los sentidos, ¿no? Pero eliges precisamente a Vicente Arnaz como ilustrador en el libro. ¿Por qué le eliges a Vicente? Bueno, Tauromaquia de los sentidos es el último libro que he publicado. Hasta el momento he publicado 10, este es el 10º, y otro que está en camino, que saldrá en mayo.
Yo había tenido siempre la idea, mientras iba escribiendo los otros, algunos los piensas hacerlos y otros te van llegando sin que te des cuenta, ¿no? Pero bueno, había publicado libros fundamentalmente centrados en las suertes del toreo, que es una parte del toreo en la que yo he trabajado mucho y, por decirlo así, podríamos decir que me he especializado, ¿no? Pues tenía ganas de escribir una especie de cuentos relacionados con el mundo del toro, pero no cuentos basados en la fantasía, sino basados, o no solo en la fantasía, sino basados en el propio recuerdo, ¿no? Un antecedente de este libro de la tauromaquia de los sentidos, que salió hace un año, se titulaba Piezas de recreo, que era prácticamente igual el concepto, el fondo era distinto, aunque la forma fuese la misma, ¿no? También con ilustraciones de Vicente. Me preguntabas, ¿por qué elegir a Vicente? Bueno, tampoco fue una elección de decir, a ver, tengo 7, es que me da igual, aunque hubiera tenido 15. Esto solo lo podría haber hecho con Vicente, porque Vicente tiene, por su familia, exactamente la misma educación taurina que he tenido yo. Su padre también fue torero, luego fue apoderado, luego fue un bibliófilo extraordinario, un gran amante de los libros. Entonces, la conexión con Vicente y con su hermano Federico, pues era, además de fraternal en lo humano, era de una gran complicidad en lo personal, ¿no? Y cuando en 6 toros 6 se dio la posibilidad de ilustrar aquellas narraciones, pues no pensé en nadie más que en Vicente. Nadie más que Vicente podría entender sin tener que explicar, porque esa es la clave, ¿no? A lo mejor a mí me hubiera costado mucho trabajo poder explicar a un pintor, por extraordinario que fuese, que no fuese taurino, qué es lo que tenía, qué es lo que yo quería transmitir en cada una de esas historias, ¿no? En cada uno de esos recuerdos. Sin embargo, con Vicente me resultaba muy fácil, porque muchos de ellos él también los había vivido de otra manera, cada uno los suyos, pero también los había vivido en su educación taurina con su familia. Entonces, a lo mejor Vicente me eligió a mí para que yo escribiese los textos, ¿no? Muy bien, yo creo que los dos habéis estado de acuerdo en hacer precisamente toda la versión que habéis hecho del libro La tauromaquia de los sentidos, ¿no? Sí, es verdad, yo conozco a Vicente de hace muchos años y, bueno, le conocía de cuando él exponía en Alfama, en Serrano, y, bueno, tengo un buen recuerdo. Además es un pintor extraordinario y cómo dibuja, porque no es fácil dibujar y luego darle el color, pero se lo hace fenomenal. Pero vamos a seguir hablando del libro, porque el libro tú hablas de bastantes cosas, de tus recuerdos taurinos, relacionados con los sentidos, los auditivos, visuales, táctiles, gustativos, olfativos. Son únicos e intransferibles, nos comunicas, ¿no? Es un poco, ¿qué nos quieres decir con estos 5 sentidos en tu libro? Cuando me planteé hacer este libro, y se lo conté a Vicente antes de empezarlo, había un proyecto, yo creo, y lo digo con toda la modestia del mundo, y espero que así se me entienda, había un proyecto novedoso, escribir de toros sobre algo que, hasta donde yo sé, nunca se había escrito todavía. Porque tú puedes contar la historia del toreo, puedes escribir memorias, puedes escribir biografías, puedes escribir teoría del toreo, puedes escribir anécdotas, historias. Todo eso es fantástico y de todo eso hemos leído mucho. Pero yo creo que lo que no se había escrito era de los recuerdos relacionados con los sentidos. Es decir, ¿a qué huele, por ejemplo, a qué huele un fundón de cuero? ¿A qué sabe el agua que te da el mozo de espadas cuando estás esperando para torear y estás a punto de jugarte la vida? ¿Cómo suena la banda de música? No si eres el espectador que estás en el tendido, alegre, tranquilo, sino que llegas a la plaza de toros y empiezas a sonar, a oír los pasodobles un momento antes de empezar a jugarte la vida. ¿A qué huele cuando vas a un tentadero y ha llovido y para ti es una maravilla poder ir a un tentadero y huelen el césped mojado, el heno mojado, cómo suenan los insectos que están en el campo? Esas son las historias, y entonces contadas desde ese a qué huelen, a qué saben,
cómo suenan, cómo se ve, todo ese tipo de cosas, ¿no? Cómo se ve cuando vas haciendo el paseillo y está en el centro del ruedo una raya que separa el sol de la sombra y vas que no sabes muy bien qué hay más allá, como cuando entras en un túnel con el coche y dices, espero que no haya nadie parado ahí porque no estoy viendo nada. Pues exactamente igual, ¿no? Sabes que no hay nadie, que no hay nada más allá, pero sí que hay. Está la vida, está la muerte, está el toro, está la posibilidad de torear. Eso era lo que yo quería contar, no decir, y llegué a la plaza, hice el paseillo, sonaba la banda, no, sino qué sentía, íntimamente qué sentía de cada uno de todos esos, de mis particulares recuerdos. Y son intransferibles porque son los míos propios, porque cualquiera que haya sido torero ha vivido todas esas experiencias, pero cada uno las habrá vivido desde otra educación, desde otros recuerdos, desde otra perspectiva. A mí me ha hecho mucha ilusión que algunos toreros que han leído el libro, después de leerlo, me han llamado o nos hemos visto en algún sitio y me han contado decir, es que estás contando mi vida, estás contando mis recuerdos. Digo, y es verdad, claro. Tú has ido a un tentadero, tú has hecho un paseillo, tú has oído la banda de música, tú has bebido agua, tú así hasta 50. Lo que cada uno lo hemos vivido de una manera distinta, por eso es intransferible. Sí, perfectamente, lo has contado muy bien. Yo precisamente me he leído esa parte, ese capítulo del libro y bueno, la verdad que me ha gustado mucho como lo cuentas, porque realmente yo sin ser torero, ¿verdad? Pero me ponía en esa circunstancia que tú lo transmitías y lo sabes escribir muy bien. Y además lo Muchas gracias. definías con muchas cosas más que pones en el libro, desde una banderilla, cómo se hace, cómo se toca, digamos, el papel que cubre precisamente la madera. Todo eso lo cuentas de una forma especial. Como si lo estuvieras viviendo en ese momento. Y eso es un don que tienes para escribir, no cabe duda. Porque una banderilla que lo nombras, y esto Vicente lo ha vivido, es porque lo hemos hablado alguna vez, lo ha vivido exactamente igual, la banderilla que ves en la Plaza de Toros es una banderilla. Ya está, un papel con unos papelitos de colores rizados, con distintos colores. Pero claro, ¿y si detrás de una banderilla hay el hecho de que tienes 10 años y tu padre te está enseñando a cómo hay que vestir, que así se dice en el lenguaje taurino, supongo que fuera de él, cómo hay que vestir las banderillas, cómo hay que cortarlas, tirar de colores y hacerles los cortecitos con la tijera, y cómo hay que hacer el engrudo, que es el que hacíamos, ¿no? Con harina y agua para irlo pegando, y luego juegas con esas banderillas. Entonces, la banderilla pasa de ser algo genérico, que todo el mundo ve en una plaza de toros, a convertirse en algo personal, que es la fabricación de esas banderillas cuando eras niño, ¿no? Eso es un poco lo que trasciende a donde va dirigida la historia personal. Y esa es la suerte de haber contado con un pintor como Vicente, que lo ha vivido también con su hermano. Y entonces, pues no hacía falta contarte nada, Vicente. Tú sabías de qué te estaba hablando. Me contaba José Luis, cada vez que me contaba una historia, lo decía con tanto realismo que yo ya lo estaba viendo. O sea, lo bueno que tiene José Luis, además, como le transmite algo, se lo transmite con tanta claridad que lo estás viendo. Ya prácticamente cuando veía un texto o me contaba una historia, la tenía ya en la cabeza el dibujo, la composición, porque hay historias que hay varios elementos y claro, tienes que distribuirlo de tal forma que unos no canten más que otros de las historias. Entonces tienes que destacar unos elementos, dejar insinuando otros, y yo me lo he pasado de maravilla ilustrando el libro de José Luis, porque me parece que es muy entrañable también, y luego aparte, como son vivencias comunes, que yo a través de mi ¿verdad? familia he vivido Sí. también, y ha sido clarísimo hemos estado trabajando sobre el libro, pues yo creo que alrededor de un año más o menos Más o fue, ¿no? menos un año, sí. Y nos íbamos comunicando, oye, mira, tengo una historia que te voy a contar y tal. Me mandaba el texto o me la contaba por teléfono. Me contaba por teléfono la historia y cuando me mandaba el texto yo la tenía dibujada. Me adelantaba porque lo veía tan claro que no hacía falta ni el texto siquiera. Yo le contaba las claves de lo que yo entendía que había detrás de cada texto, y luego ahí ya entraba la mano del pintor para expresarlo como él quisiera, para componerlo, como ha dicho muy bien, que nada, lo que tenía que mandar era lo que tenía que mandar, pero lo que era accesorio, lo que acompañaba, pues todo esto, ¿no? Eso era el proceso, ¿no?
A lo mejor a alguien se le puede hacer dificilísimo, pero a nosotros se nos hizo muy fácil. A mí me puede hacer, la verdad es que Es una suerte. yo disfrutaba que- ilustrándolo. Claro que sí, es una suerte haber coincidido los dos, ¿verdad? En esos dos vasos comunicantes que os llevan a la tauromaquia, es verdad. Yo que- Sí, Hay historias muy bonitas en el libro, auténticas, pero unas son muy entrañables, otras muy graciosas, otras, hay una que me encanta, que es la de los coches de cuadrillas, la del personaje que se metía con los toreros en una plaza, se metía con los toreros, le faltaba respeto, se acercaron en un bar que estaba después de la corrida, le vieron a un hombre que iba con la maleta y le dijeron, ¿dónde va usted? Pues voy a tal sitio, a tal. Ah, pues vamos a pasar por ahí y le dejamos con el coche de cuadrilla. Y 20 kilómetros antes o por ahí, que fuera. le bajó muy educadamente la maleta, le dejaron en pleno campo y le dijeron, ah, sigue usted andando. Porque había Había faltado de respeto a los toreros y fue una lección que le dieron. en la Claro, plaza pues le vino bien. se había dedicado a insultarles, a amenazarles, rodeado por el grupo, y los toreros le fueron un poco envolviendo. Ah, pero si nosotros vamos para allá, ah, sí, te llevamos. Y claro, él entró, ¿no? Y cuando llevaban 20, 30, los kilómetros que fueran, por la noche le dijeron, ala, aquí te quedas, vete andando, para que aprendas cómo tienes que tratarnos. ¿Cómo tienes que tratar? Sí, es verdad. Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, ahora hablaremos un poco también de tu mundo del toro. Yo tuve de clienta a Araceli, la que bordaba los capotes, es decir, unos capotes preciosos, ¿no? Y me contaba pues anécdotas curiosas, como los toreros mexicanos, Amiguita, entonces, realmente estaban deseosos de tener un capote de Araceli. Isabelita, Araceli. Araceli, eran dos hermanas, Sí, pero la que tenía más fama era Araceli. Araceli, los capotes de Araceli eran famosos, que el torero de prestigio, ya reconocido, no podía tener un capote, ¿no? Y luego tuve suerte también de tener de cliente, y también a su vez amigo, a Emilio, el sastre de toreros, y bueno, me contaba muchas cosas. Muy importantes los dos. Sí, me contaba muchas cosas anecdóticas, ¿no? Por ejemplo, me decía que el torero perdía peso, tenía que hacer el traje como muy ajustado, porque coincidía que la tensión que podía vivir en corridas importantes, ¿no? Y generalmente, que suelen ser casi todas, pues perdía peso, y eso tenía que hacer que no se le quedase el traje ancho, de apretarlo, ¿no? Lo máximo posible, ¿no? Y luego también me hablaba, por ejemplo, los capotes, la forma del capote, cómo los cogían, que tú, por cierto, lo describes muy bien en el libro. Háblanos de los capotes, cómo hay que coger el capote, que tú tanto sentías en tu libro. Claro, yo la historia que cuento de los capotes, que es precisamente justo lo que estás diciendo, es que si yo, por ejemplo, saco un capote aquí hoy de una maleta y lo tocamos, lo acariciamos, ese capote tiene un tacto, y lo tocarías tú, lo tocaría Vicente, las personas que están acompañándonos. Pero, ¿y si después de decirle, bueno, ahora que ya has tocado el capote, ahora te tienes que poner delante del toro, a que el capote ya es distinto? Pues esa es la idea que se transmite, ¿no? El capote hay que cogerlo bien, evidentemente. A mí me pasó una anécdota muy bonita, si te parece, la puedo Sí, hombre, contar. faltaría más. De las muchas cosas que me pasaron en mi etapa de torero, yo creo que esta es una de las más bonitas que me pasaron, ¿no? Ya había dejado de torear, pero durante 10 años un grupo de amigos y de periodistas andaluces, sevillanos fundamentalmente, aunque también había algún malagueño y eso, pues organizaron durante 10 años unos festivales de periodistas, que toreábamos periodistas taurinos. Matábamos un becerro, bueno, pues era muy fantástico, ¿no? Y entonces fuimos a torear a un sitio, Campofrío, que tiene una de las plazas más antiguas de España, y estaba de espectador en el callejón un torero que ya falleció, una grandísima figura del toreo, que se llamaba Chamaco, que fue una figura grandísima en los años 60 o por ahí, ¿no? Y entonces todos los que hacíamos el paseillo y todos los que toreábamos aquel día éramos periodistas, íbamos en calidad de periodistas, que era nuestra profesión en ese momento, ¿no? Y entonces toreo, termino y se me acerca este matador de toros, esta figura, y así se me pone al lado y me dice, tú has sido torero, ¿verdad?
Y le digo, pues sí, maestro, yo quise ser torero, fui novillero, toré bastantes veces y tal. Y dice, no, es que se te notaba. Y digo, ¿y por qué se me ocurrió? ¿Por qué? Y dice, pues antes de salir el novillo, cuando has hecho así, cuando has abierto el capote y has hecho así, hizo un gesto precioso, maravilloso, de desplegar el capote, dice, yo ya me di cuenta que tú habías sido torero. Esa manera de abrir el capote, de desplegar el capote, solo está al alcance del que ha vivido la profesión de torero, ¿no? Pues eso es un poco visto de otra manera, ¿no? La historia del libro, ¿no? Y respecto a lo que comentabas de los trajes de luces, es que, bueno, Vicente se puso una vez uno mío para hacerse unas fotos con barba y todo. Una exposición, me acuerdo, hace ya los 80 por ahí. Me dijo un amigo fotógrafo, un gran fotógrafo además, dice, tú como estás aficionado a los toros, ¿por qué no te haces las fotos para el catálogo con un vestido de torear? Y enseguida me acordé de José Luis, digo, mira, José Luis me han propuesto hacer una foto vestido de torero para un catálogo. Me dejó el vestido con el que toreé en Madrid. Que no lo hubiera hecho con nadie más que con Vicente. Y me dejó el vestido de torear, me acuerdo que me hizo un reportaje de fotos, preciosas las fotos, y salió en el catálogo, que parece una foto antigua, la del catálogo, vestido de torero y con barba. Y un amigo mío que tenía una agencia de publicidad, le puso en un marco la foto en la entrada de la agencia. Y llegaba gente y le decía, oiga, ¿quién es ese torero que no conozco a ninguno con barba? Le preguntaron Eso está bien. un taxista que subía a llevarles un paquete, uno que le llevaba material de dibujo a la agencia, y entonces 3 o 4 preguntaron qué torero es ese, que ellos eran aficionados, pero no habían visto a ningún torero con barba. Pues el traje de luces o el vestido de torear, como se dice, tiene una particularidad, y es que cuando hace calor da muchísimo calor y cuando hace frío se pasa muchísimo frío con él. Ni te abriga ni es ligero, ¿no? Es algo curiosísimo que pasa, ¿no? Entonces, cuando hay que sudar, se suda mucho y no me extraña que se pierdan peso. Y bueno, pues por ahí quizá venía un poco la idea de Araceli, de la sastra, de hacerlos que aprieten mucho porque luego enseguida van a quedarse más holgados. Claro, más holgados, sí, es verdad. Luego una historia muy bonita que me gustó mucho, la de la camisa con chorreras, que fue aquellos japoneses que venían a rodar una película sobre el tema taurino, y la sastra Nati me parece que fue. Sí, ¿no? Nati, Isabelita, Nati. Isabelita. Esa historia me parece preciosa, además. Además, cuando me contó la historia, salían otros torerillos con distintos tamaños, con distintas alturas, uno más gordito, y Nati, la maestra, la estuvo enfocando con José Luis para que rodaran con José Luis la película Los japoneses, un documental, por lo visto. Ella, sí. La historia era un poco la siguiente, ¿no? Habíamos ido allí, yo no la conocía de nada, aunque ella conocería a mi padre, y ella había decidido, no era una película, bueno, era un anuncio de no sé qué para Japón, que nunca vi, por cierto. Y entonces, pues, ella había decidido que de los 6 o 7 que habíamos ido a hacer el casting, el que lo iba a hacer era yo. Entonces, a mí me sacó un vestido precioso, que era el que te dejé precisamente, me sacó un vestido precioso que me quedaba perfecto. Y entonces a otro, pues le sacó uno que la manga le quedaba por aquí, a otro que le quedaba grande, a otro que no sé qué. Entonces, claro, a nadie le quedaba mejor que a mí, porque ella había decidido, ella participó activamente en que me eligieran, porque a los otros quedaban muy mal vestidos y le sacó lo peor que tenía, ¿no? Y entonces me decía el traductor, el intérprete de los japoneses, ¿y tienes camisa de torear? Y yo muy ingenuamente iba a decir sí, y decía Isabelita, no tiene camisa, no tiene medias, no tiene para venderla ella todo. Claro. Y entonces todo eso, que a mí me vino muy bien en aquel momento de mi vida, me lo regalaron los japoneses, y con lo que me pagaron por hacer el anuncio le compré el traje a Isabelita.
Ah, muy bien, qué detalle más, esa era más la- bueno, qué detalle más esa bueno. era la Me parece historia. preciosa. Precioso, ya lo creo. Me dicen que hay que ir a publicidad. Bueno, dentro de 3 minutos estamos aquí de nuevo con vosotros. Ahora. Si buscas los mejores materiales para tus creaciones y tu destino es Madrid, Bellas Artes GECO es tu mejor opción. Ya somos la 4ª generación a vuestra disposición. Desde lienzos, acuarelas y óleos hasta herramientas especializadas para todas las técnicas. Lo tenemos todo. Asesoría personalizada y las mejores marcas en el centro de Madrid. Encuéntranos en la calle Hortaleza 82 y en la calle Pelayo 38 o visita nuestra tienda online www.bellasartesgeco.com. Teléfono 91 319 96 90. Síguenos en nuestro Instagram y forma parte de nuestros talleres en geco.bellasartes. GECO Bellas Artes, donde tu talento se transforma en arte. Inspírate, crea y vive el arte con nosotros. Eservín, 910-708-190. expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Multicanal Radio. Soy Dani, maestra Bubillo, y estaré aquí en Multicanal Radio todos los días de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, la hora golfa, haciendo el programa En Pelotas, que es el espacio deportivo de Multicanal Radio y también de nuestro canal de YouTube, donde me podréis encontrar en directo, insisto, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche. Toda la actualidad deportiva aquí, En Pelotas. Bueno, es una suerte, la verdad, el tener con nosotros a José Luis, Ramón y a Vicente Arnaz. Es una suerte porque nos pueden contar muchas cosas que han vivido ellos y que los que estamos fuera un poco de esas vivencias, porque ellos lo han palpado muy de cerca, pues lógicamente cuando les escuchamos hablar nos da envidia no haber vivido esas etapas que ellos han vivido. Pero vamos a continuar, José Luis. ¿Qué sentiste al vestirte por primera vez en 1975 de verde, botella y oro, con 15 años? Coméntanos. Era un vestido alquilado. Mi padre fue toda su vida un gran admirador de Manolete. Eran prácticamente de la misma edad. Mi padre era un año mayor. Y entonces, cuando surgió la posibilidad de torear aquella primera vez vestido de luces, pues nos fuimos a alquilar, que entonces se llevaba mucho, ahora menos, pero entonces se llevaba mucho, a alquilar un traje de luces a Juan, le llamaban Juan el Torta, era el nombre que tenía, estaba en la plaza de Santa Ana, prácticamente encima de la cervecería alemana, un sitio muy taurino, pues alquilar un traje de luces donde el sastre de Manolete, no podía haber otro. Y luego la primera ropa que me hice a medida, fuimos al sastre de Gallito, porque tenía que ser así, aunque hubiera otros muchos, pero había que cumplir ese recorrido por la tradición, ese recorrido sentimental por la tradición, ¿no? ¿Qué sentí? Pues sentí una gran emoción, no sentí nervios, que me crea quien quiera y quien no quiera que no me crea, pero no sentí miedo, sentía emoción, sentía la satisfacción de poder hacerlo. Fue en un pueblo de Sevilla, en Castiblanco de los Arroyos, fuimos en tren, un viaje largo, pasamos 2 o 3 días allí
recorriendo la ciudad, haciendo un poco de turismo, ¿no? Estuvimos en la Maestranza, estuvimos en el cementerio de San Fernando, estuvimos en Triana, es decir, otro recorrido sentimental, ¿no? por la Sevilla taurina. Y durante todo el sobre todo el día de la novillada, mi padre me decía: si no quieres torear, no pasa nada. Decimos que te has puesto malo, que no pasa nada, que no tienes ninguna obligación. Él tenía mucho más miedo del que tenía yo, la verdad. Lógico. Que no pasa nada. Y no. Y yo, que no, papá, que sí. Otra vez, que estamos a tiempo, sí, de dejarlo. Yo creo que estaba preocupado, ¿no? Me vestí de torero, fuimos a la plaza, hicimos el paseillo y estaba en el burladero esperando que saliera mi novillo y me dijo: ya estamos aquí, ahora ya sí que no puedo dejarlo, así que vamos a hacer las cosas bien. Esa era la frase que él siempre me repetía. No era de grandísimos consejos ni de grandes charlas, aunque me daba muchos, pero él siempre me decía: vamos a hacer las cosas bien. Y en ese hacer las cosas bien estaba incluido todo. Y gran parte de ese todo está en el libro. Fenomenal. Bueno, fue un comienzo bastante interesante, ¿verdad? Porque lo que me llama mucho la atención es que no tuvieras miedo. Pero yo soy de pensar, por empezar, de un novillo, me da pánico. Pero bueno, desde luego lo llevas en el ADN, no cabe duda. Lo del miedo, a ver, estamos hablando también, tampoco que se piense. Estamos hablando de un becerro pequeño, en condiciones, ¿no? Ya. Entonces no estamos hablando de un toro de la plaza de Madrid, ¿no? Ya. Son cosas distintas, ¿no? Uh-huh. Sí es verdad que el miedo, por lo menos yo lo sentía de esta manera, lo sentía de la siguiente manera: el miedo estaba siempre muy relacionado con la preparación que tenías, con las facultades físicas que tenías en ese momento, que en aquel momento, con 20, 22 años, eran todas, absolutamente. Entonces, cuando tú te sientes fuerte, cuando te sientes capaz, cuando sientes que dominas aquello, pues se tiene menos miedo. Yo creo que tiene más miedo el que va mal preparado o el que va pensando que hoy necesariamente me tengo que jugar la vida porque mi futuro depende de lo que pase hoy. Es como presentarse a una oposición. Si la suspendes, se te acabó la posibilidad de ser notario, por decir algo, salvo que te vuelvas a presentar. Entonces, pues a lo mejor ese día vas con miedo. Pero si no te estás jugando realmente todavía nada definitivo, pues a lo mejor vas con menos miedo. Sí, y la preparación pasa de mucho, eso te da más seguridad, ¿verdad? Mucha seguridad. Mucha seguridad. La preparación, mucha seguridad. Yo lo veía como fundamental. Sí, no cabe duda. Dice que el último paseillo vestido de Corinto y oro transcurría el año 1982. ¿Qué te motivó al dar ese paso? Bueno, a ver, yo dejé de torear efectivamente en el año 82, en el año 83, con lo que he contado antes de los amigos que me llamaron para una radio. Aquel último paseillo vestido de luces, aunque luego hice alguno más, pero verdaderamente el último vestido de Corinto y oro fue en la Plaza de Madrid, en una novillada de la Feria de Otoño. Y yo aquel día salía un poco más preocupado que en Castiblanco de los Arroyos, porque llegar a torear una novillada a la Plaza de Madrid ya sí te estás jugando verdaderamente una parte de tu futuro. Entonces, pero bueno, también con toda la ilusión de que estabas ahí, ¿no? ¿Qué me motivó? Pues bueno, me motivó el querer ser torero, el querer avanzar en mi profesión, ¿no? Pero yo no diría, porque no fue así, que yo cuando salía aquel día a torear, yo ya sabía que iba a dejar de torear. No fue así, ni muchísimo menos. Eso fue al año siguiente, por una manera según sus pasos, ¿no? En aquel momento yo iba con toda la ilusión del mundo y pensando cortar las orejas y si era posible que me pusiesen al domingo siguiente y al otro y lo que hiciera falta. ¿Pero tenías un motivo especial para dejar de torear? ¿Había algo que te hacía cambiar? ¿O? Bueno, había al año siguiente, vamos a decirlo así, ¿Sí? no en aquel momento, sino al año siguiente, sí había bueno, por un lado los estudios, por otro lado el haber empezado a colaborar en una radio, conocer un grupo de amigos con que nos lo pasábamos muy bien,
Es de las pocas veces que trabajar era una diversión absoluta, ¿no? Por la edad que teníamos y por cómo nos llevábamos. Lo que sí que es verdad, y entiendo tu pregunta, es que llegar a aquella novillada de Madrid había supuesto un gran esfuerzo, porque yo no llegaba con un gran bagaje de éxitos en otras plazas, aunque sí los había habido, pero un poco me habían puesto pues el empresario haciendo un favor a uno que le había pedido que hacía un favor a otro, las cosas, ¿no? Entonces había costado mucho trabajo llegar a aquella novillada, y aunque no se dio mal en absoluto y salí a saludar en el tercio en los dos, y las crónicas fueron buenas, tu padre la vio Sí. y os lo contó, porque luego me lo contó él a mí y tal. Le gusta mucho. Pues, Lo dijo. pero era como decirlo, por decirlo de alguna manera, se había quemado un cartucho. Y entonces yo lo que veía, lo que probablemente más influyó en mí, aunque no lo pensase de esta manera, sino que esto es algo que lo he ido entendiendo con el tiempo, lo que más influyó era el decir, bueno, nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí, conseguirlo, no ha pasado nada. Para volver a otra hay que empezar otra vez todo el proceso. Y claro, si justo en ese momento, que yo estaba dispuesto a empezarlo otra vez, por supuesto, pero si justo en ese momento se te cruza colaborar en una radio, empiezas a trabajar en lo que estás estudiando en la facultad, pues Y ese fue el motivo como dije realmente antes, para poco continuar. a poco, pues vas dejando una y te vas decantando por la otra. Sí, perfecto. Yo cuando hablaba con bastantes, ¿no? Con Joselito, uno de ellos, en una entrevista que hice a un escultor, estaba él ahí entonces hablando, ¿no? Y entonces hablamos un poco de qué injusto es el mundo del toreo, porque si tienes la suerte que estás en las ventas y cortas 2 orejas, pues bueno, pues ya eres famoso, ya te coge todo el mundo, todas las plazas, ¿no? Pero muchas veces influye en muchos apartados, porque el toro no entra, porque es un toro manso, influye en todos los apartados y muchas veces un poco que acompaña la suerte, ¿no? Yo lo veo así por lo menos, ¿no? Si tienes la suerte de cortar 2 orejas en la venta, ya te han hecho famoso, ¿no? Bueno, si cortas 2 orejas en las ventas tienes un problema grandísimo, y es que tienes que cortar otras 2 o otra al día siguiente, y otras 2 o otra al otro, y otras 2 o otra al otro, porque con 2 no... Sí, tienes que mantenerte. Con 2 te puede dar una satisfacción enorme, y lo puedes contar en un programa de radio o de televisión como este de hoy. Yo podría estar diciendo, corté 2 orejas, fue el día de mi vida. No fue el caso. Pero si te quedas ahí, ¿cuántos toreros? La historia del toreo está llena de toreros de una tarde o de una temporada que luego no han sido capaces de mantener. ¿Cuántos? La historia de la literatura está llena de autores con un primer gran libro y se acabó. Es verdad. Pues sí, el problema no es hacerlo una vez. Ese es un problema grandísimo, hacerlo una vez, sino hacerlo muchísimas veces. Y mantenerse. El otro día estaba viendo con los alumnos de la Escuela Taurina de Madrid, en los que voy algunas tardes a hablar con ellos, a poner alguna película, a charlar de toros y tal. Estaba viendo la secuencia de las actuaciones de José Tomás en Madrid, de sus 7 puertas grandes consecutivas en muy poquito tiempo, ¿no? Y entonces lo vas viendo y dices, bueno, y es que el primer día llega y corta 2 orejas, y el segundo día llega y que es la confirmación y corta 1 oreja. El tercer día, en años distintos, en ferias distintas, llega y corta otras 2, y al otro corta otras 2, y al otro corta 1, y al otro corta otras 2, y al otro corta 4, y al otro corta 3. Entonces dices, claro, ¿cómo no va a ser ese torero un torero de época, un torero genial? Pero ¿quién es capaz de hacer eso? Sí, pocos, muy pocos. Muy pocos, eso es verdad. Tus primeros compañeros de micrófono fueron Federico Arnaz, Diego de Lechuga y Juan Lucio. ¿Qué recuerdos tienes de ellos? Pues recuerdos de que me lo enseñaron todo, de que nos divertíamos mucho y de que trabajar era un juego. Luego yo he trabajado en muchos sitios y trabajar ha sido un trabajo. Maravilloso, pero un trabajo. Entonces trabajar era un juego. Muy bien. ¿Qué recuerdo tienes cuando te entrenabas en el tema de salón en Vista Alegre? Aquellos momentos tienen que ser también muy bien recordados, ¿no? Sí, claro, muy bonitos, porque yo siendo un niño, un chavalín, muy niño, íbamos a torear de salón, y allí había toreros muy buenos, matadores de toros,
pues que los ves desde la distancia, de la distancia que separa al niño de 10 años a la figura del toreo que está entrenando allí, ¿no? Y entonces pues te dicen cosas, te corrigen, te jalean, les gusta cómo toreas, siempre teniendo en cuenta un niño que lo tiene todo por hacer y por demostrar, ¿no? Claro que sí. Entonces pues fue una etapa preciosa, claro. Muy bien. Oye, nos vamos a decir algo también, Vicente. No te pregunto mucho, te tengo que preguntar, Vicente. Vamos a ver, ¿cómo surgió la amistad entre los dos? Cuéntanos. Con su visión nos conocemos hace 35 o 40 años y coincidíamos mucho en las ventas, en los toros, y ahí charlábamos, me hablaba de las historias que de pronto empezó el libro del otro anterior, el Epizodio de Recreo, como 20 años hace que lo hicimos. Y en las charlas en la plaza surgían historias que me encantaban y enseguida en el programa de la Correa le decía, mira, ¿qué te parece esta composición para la...? Y así se publicó durante un tiempo en las revistas Vístelo 6. Luego se convirtió en libro y fue un libro que se agotó, pues en poco tiempo se agotó el libro, ¿no? Ya no se puede ni encontrar. La última vez que lo vi en un Iberlibro, me parece que fue, a un precio 4 veces más alto. Te lo conté además. Nos conocimos por tu hermano, porque como yo había estado trabajando... La radio. Bueno, sí, a través de Federico. O trabajaba colaboraba con ellos en la radio, pues luego nos veíamos en los toros contigo, con tu padre, con el mío, y entonces, pues, bueno, ahí es como empezó Surgió la amistad. relación. Claro que sí, muy bien. Y luego, Vicente, dentro de todas las anécdotas que tienes como ilustrador, ¿cuál de ellas te ha emocionado más? ¿Cuál? Dentro Las de historias. exactamente. Cuando leemos el libro, tú has compartido muchas Todas vivencias. me parece muy interesante, pero hay una que me recuerda a mi niñez, Dinos. la del toro del agua. El toro del agua era una tía mía que era mi madrina. Con 8 años me empezó a llevar a museos, 7, 8 años. El primero fue el Museo del Prado, ya me quedé fascinado. Y luego me llevó al de Ciencias Naturales y el toro del agua, cuando lo vi, es un recuerdo que he tenido siempre de ese toro, porque es una maravilla de estampa la que tiene ese toro. De vez en cuando iba al Museo de Ciencias Naturales expresamente a ver al toro aquel. Y hace unos años, no me acuerdo cuántos años ha sido, lo trajeron con 2 otros animales al Museo del Prado y estuvo en la galería principal del Museo del Prado expuesto el toro de Veragua frente a un cuadro que era el Rastro de Europa de Rubens. Y me encantó verlo allí en el Museo del Prado, el toro, porque era una obra de arte ese toro. Claro La que sí, estampa claro era que sí. preciosa y se la ha tenido grabado toda mi vida. Claro que sí, no me extraña. Pero bueno, vamos un poco a compartir varias preguntas. ¿Cómo veis el mundo del toro, José Luis, actualmente? Bueno, pues, a ver, lo del toreo es cíclico históricamente. Van surgiendo generaciones de toreros que lo ponen muy arriba, históricamente. Esta es la historia del toreo y a lo mejor ahora nos encontramos en un momento de que hay menos toreros de ese altísimo nivel, o los que hay, que los hay, son ya un poco veteranos, ¿no? Se ha retirado hace 2 años, o por lo menos ha dejado de torear José Tomás. Este año se ha retirado Enrique Ponce, pero ha llegado Roca Rey, un matador de toros peruano, que es realmente quien ahora se ha retirado, el Juli. Entonces, con la retirada de 3 grandes toreros de aquel momento, pues ahora la parte superior del toreo está Roca Rey y algunos otros que ya llevan varios años, que ya los ha visto mucho la gente, como Manzanares, como Talavante, como Castella, como Perera, que son toreros extraordinarios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que lo que falta a lo mejor es la llegada de toreros jóvenes que llegarán, porque esto es cíclico, y que le den un impulso otra vez a la parte de arriba, a la parte de la fama, vamos a decir así, porque el resto de los grandes profesionales que van a las ferias, que llenan los carteles, que van triunfando en todas las plazas y tal, eso pues tiene la misma, y permíteme la expresión, maravillosa mala salud de siempre,
porque en el toreo siempre se ha dicho que el toreo está lleno de problemas, pero así lleva 300 años y ahí estamos. Y ahí estamos. Claro que sí, muy bien. Oye, Vicente, dinos un poco, ¿cómo ves las revistas taurinas que se hacen en este tiempo? Ahora hay poca. Hace años me acuerdo. Ahora no hay ninguna. En los 60, en los 50, había bastantes revistas taurinas. Últimamente no se prodigan mucho las revistas taurinas, porque algunas han desaparecido. Una de las últimas, para mí era de las mejores, la 606, también ha desaparecido. Y ahora queda una de Valencia, que es la de Aplausos. Sí, que sale cada 2 meses, me parece, ¿no? Sale cada 2 meses. No es un semanario. Y luego una revista precisamente de la editorial donde se publicó este libro, Avance Taurino, que es un semanario digital que se puede consultar. Se trasladaron estaban en Valencia, se fueron a Alporta, me parece que era, con la Dana ahora, y se habían cambiado en agosto. La Dana ha arrasado con todo en la documentación histórico-taurina, máquinas, ordenadores, se lo ha llevado todo. Sí. Ahora están con la online, pero el material desapareció con la... Sí, es lamentable que no tengamos esta revista de prestigio y que todo el mundo la comprábamos porque merecía la pena, no cabe duda. Ese es un problema muy importante para la memoria del toreo. No hay revistas semanales en los kioscos. Está digital que decimos, pero ese día a día. Yo he estudiado mucho y con mucha pasión las revistas antiguas y realmente al final los periódicos también, por supuesto, ¿no? Pero los periódicos siempre han puesto menos fotografías y tal, ¿no? En las revistas taurinas está la historia del toreo, está la memoria del toreo. Ahí están todos los toreros, ahí está todo lo que ha pasado históricamente, ¿no? Que no haya revistas en la actualidad, que no se publiquen fotografías o que las que se publican en internet desaparecen al día siguiente, pues es un problema para la perpetuación de la historia del toreo, ¿no? Que se va a seguir haciendo, por supuesto, se va a seguir escribiendo día a día, pero ya no va a quedar reflejada, ¿no? Eso sí, a mí me parece un grave problema que no haya revistas taurinas. Nos quedan 4 minutos, me dice el director del programa, y bueno, pues vamos a ver cómo vamos a terminar la pregunta, porque yo quisiera saber una cosa más. Vamos a ver, ¿qué opinión tenéis del ministro de Cultura que no promocione el mundo del toro? Yo creo que el ministro de Cultura lo primero que tiene que hacer es respetar las costumbres, las manifestaciones que no le gustan, que no vaya a los toros, pero que respete esa cultura también. Eso es lo primero. Pero un ministro de Cultura tiene que respetar todo. Para eso está el ministro de Cultura. Lo que no le guste, que no asista, pero que respete que hay mucha gente detrás de todo eso. Claro que sí, comparto contigo. Pero bueno, si fuerais ministros de Cultura, ¿qué propondrías para el mundo taurino? A ver, José Luis, mójate. A ver, respecto al ministro de Cultura, si me permites intervenir en la pregunta de antes. Sí. El ministro de Cultura, efectivamente, tiene una actitud muy contraria a los toros, pero el ministro de Cultura, excepto quitar el premio de las Bellas Artes, lo que me parece un gravísimo error y horrible, no ha hecho nada en contra de los toros, porque no puede hacer nada contra los toros. Los toros están protegidos por ley. Entonces, no ha hecho nada, no ha tomado ni una sola decisión porque no puede. Seguramente si pudiera las tomaría, pero no las ha tomado. Y si yo fuera ministro de Cultura, Dios me libre, pues lo que haría sería dejar a los toros tranquilos. Yo no tomaría decisiones a favor, decisiones en contra, naturalmente, pero tampoco decisiones a favor. Es decir, que el toreo viva tranquilo, porque nos ha demostrado durante toda la vida que el toreo es autosuficiente. Hay que ayudarlo, por supuesto, hay que promocionarlo, por supuesto, pero no hay que perjudicarlo tampoco. Si fuerais ministro de Cultura, ¿qué propondrías para el mundo taurino? A ver, Vicente, ¿cómo lo dices? Si fueras ministro de Cultura, ¿qué propondrías, digamos, de alguna forma para promocionar el arte taurino? Te la contesta muy bien, José Luis. Que promocionar, eso es lo primero. Pero tampoco necesita tanta promoción el toreo. Ya de por sí se ve, las plazas se llenan, en las ferias están llenas las plazas. Ahora hay mucha gente joven que asiste a los taurinos. Yo veo que cada vez va más gente joven a los toros.
ya eso supone una promoción. No hay falta más defenderla. Que no la prohíban, que no quiten cosas y que se preocupen por ello también. Claro que sí. Sean aficionados, que no sean ayuden a aficionados, las pero que lo escuelas cuiden. taurinas, que ayuden a las Que ayuden a las escuelas escuelas taurinas. Ya nos dicen que no, Eso propondría yo. no nos queda tiempo, que tenemos un minuto. Esto hay que hacer otro programa porque nos hemos quedado cortos y tendrías que contar muchas cosas, ¿eh? Bueno, decir que aquí dejamos un poco el programa, damos las gracias a estos dos grandes maestros, uno como periodista y como torero, el otro también como pintor, ilustrador, que nos han deleitado un poco con sus palabras y sus vivencias. Y bueno, estoy muy contento de haberos tenido en mi programa. Nosotros también, Muchas yo gracias. particularmente lo he pasado muy bien. Muchas gracias. Bueno, decir que efectivamente, bueno, pues este programa termina y el próximo programa vamos a tener con nosotros la colección de Juan Antonio Pérez Simón, que está en el Palacio de Cibeles y que cuenta con 70 obras, todas ellas de primera categoría de museo. Pues vamos a hablar de Rubén, de Bandí, de Goya, de Dalí, obras de este estilo que no se pierdan ustedes, y estará nuestro programa el día 18 de diciembre. Hasta el próximo día y gracias a ustedes, que gracias a ustedes este programa está. Si no nos escuchan no tendría sentido. Muchas gracias a todos. Gracias.